Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de sanidad. Yo siempre cuando pregunto qué se les viene a la cabeza cuando mencionamos el concepto de sanidad, muchos me dicen medicamentos, enfermedades. No es que no forme parte, pero la idea es pensar la sanidad desde un lugar de la prevención. ¿Mm? Ahí es donde tenemos que hacer hincapié y pensar cuáles son las medidas que podemos tomar, ¿sí? Para evitar que nuestros animales se enfermen. Nuestros animales y todas las personas que trabajan con los animales. La sanidad representa como mínimo un 10% del costo total de la producción avícola. ¿Mm? Hay un porcentaje que está destinado a la sanidad y tiene que ser así, porque las pérdidas en el caso de que esto falle son muy, muy grandes. Nos puede costar muy, muy caro. Entonces tenemos que destinar parte de nuestro presupuesto a la parte sanitaria. Ahora después vamos a ver de qué manera. Porque también por la salud pública. Hay enfermedades que se transmiten desde los animales a las personas, entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de los animales y de los productos obtenidos, en este caso alimentos, que vamos a nosotros a producir. Así que tenemos que pensarlo también desde ese lugar, la importancia que tiene. Hay algunas menciones como Salmonella, Escherichia coli, que son bacterias que tienen que ver con los alimentos, en este caso la salmonella más específica de la producción avícola, que vamos a ver cómo manejar esa situación con las medidas que vamos a tomar. Bueno, acá hay un principio de las enfermedades para entender un poco sobre el tema. Esta pirámide marca que hay enfermedades clínicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir clínica? Que el animal tiene sintomatología que yo puedo ver, que, que sé que está enfermo. Pero también hay muchos, como verán en la pirámide, enfermos subclínicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son animales que muchas veces por falta de espacio, o sea, un mal confort, estrés, parasitosis, un mal manejo, pueden llegar a presentar enfermedades subclínicas. Es decir, yo no veo que el animal esté enfermo a simple vista, pero sí está padeciendo una enfermedad subclínica y voy a tener consecuencias. ¿Qué consecuencias puedo llegar a tener? Reducción de la ganancia de peso es lo más común, ¿no? Veo que no ganan peso. Quizás el animal solamente está estresado. Aumenta la conversión de alimento, justamente por esto, porque quizás hay un mal manejo de la temperatura de los espacios donde viven los animales. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la conversión de alimento. El animal necesita comer más, ¿sí? Para producir carne o para poner un huevo. Y eso a nosotros nos va a perjudicar porque tenemos que darle más de comer. ¿Mm? Eh, Esos serían unos ejemplos. Producir inmunosupresión también, ¿sí? Los animales que no están bien, su sistema inmune no está bien, si están, por ejemplo, mal alimentados. Entonces, eso predispone a que se enfermen de otra cosa. Esta es la cadena epidemiológica, ¿sí? Para que entendamos cómo funciona una enfermedad, todos los puntos donde nosotros podemos hacer algo o no. Eso tendríamos que ver. Siempre hay un agente causal, ¿sí? Hay algo que produce enfermedad. A veces hay reservorios, ¿sí? Que esto después lo vamos a ver, tiene que ver un poco con las plagas. Siempre hay una puerta de salida del agente, ¿sí? Hay un modo de transmisión, hay una puerta de entrada al nuevo huésped, ¿sí? Y también hay una susceptibilidad del propio huésped, en este caso las aves, que es la que nosotros vamos a hablar hoy, que puede ser que influya en la aparición o no de la enfermedad. ¿Mm? ¿Qué agentes causales podemos tener? Podemos tener agentes causales biológicos, que sería un virus, una bacteria, un parásito, pero ojo, también tenemos agentes causales no biológicos, que pueden ser químicos, por ejemplo, un pesticida, un fármaco mal utilizado, no sé, un antibiótico, una vacuna, o físicos, el calor. Ustedes saben que estos animales sufren mucho el calor, podemos producir mucho daño, radiaciones, ruido, un montón de agentes causales que pueden producir enfermedad y pueden producir mucho daño.
¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Tenemos transmisión directa, ¿sí? Depende. Esto puede ser a través de gotitas por aspersión. En general, esto es cuando hay animales que están, bueno, estos animales conviven todos juntos, entonces en general cuanto más hacinados estén, más probabilidades hay de que se contagien unos con otros, pero bueno, más allá de eso sí, es una forma de transmisión de muchas enfermedades a través de gotitas de aspersión, que puede ser que tengan contacto con las conjuntivas de los ojos, ¿sí? O las mucosas de la nariz o de la boca, cuando esto se estornuda, cuando tosen, o mismo de tocar. Esto tiene que ver acá ya con la intervención del humano. Si yo toco una ave enferma y toco después a otra, la puedo contagiar. Y acá pasamos al otro método de transmisión, que es la indirecta, ¿sí? De forma indirecta, por ejemplo, yo puedo transmitir una enfermedad a través de determinados vehículos, como puede ser una jeringa, una aguja, alimento, ¿sí? Y también aparecen los vectores, ¿sí? Vectores que pueden ser mecánicos, que puedo ser yo, un ser humano, por ejemplo, una persona que está trabajando, o puede haber un vector biológico, que puede ser un insecto, por ejemplo, un roedor, que puede llegar a ser vector de la enfermedad. Y esto sucede, en general después lo vamos a ver en el manejo de plagas. El aire también aparece como un método de transmisión indirecta porque puede trasladar determinados microorganismos a través de los vientos. Hasta 1 kilómetro se ha descrito que puede llegar a contagiar. Por lo tanto, esto teniendo en cuenta lo que habíamos hablado en la clase o el primer encuentro con respecto a las distancias y el aislamiento del criadero. Acá un poco hablando de la zoonosis, en general cómo se contagia un ser humano en el caso de la producción avícola: contacto directo con el ave o sus desechos, consumo de alimentos que son provenientes de una enferma o consumo de alimentos que están contaminados, ¿sí? Esto son las 3 vías más comunes de contagio al ser humano por parte de las aves. Después vamos a hablar un poco de qué enfermedades son las que más comúnmente podemos hallar. Esta es la tríada epidemiológica de cualquier enfermedad. Siempre hay un huésped, en este caso las aves. Siempre hay un agente, ¿sí? Que ya dijimos que hay biológicos y no biológicos. Y siempre hay un ambiente que predispone a que la enfermedad aparezca. Muchas veces está el agente, está el huésped, pero no se produce la enfermedad si el ambiente no es propicio para. Y muchas veces pasa todo lo contrario. Está el huésped, está el ambiente, pero no está el agente. Entonces tampoco se va a producir la enfermedad. Y aparece en el medio el vector, que bueno, puede llegar a estar como no. Entonces, esto es lo más importante, la prevención. ¿Cómo vamos a hacer la prevención? Acá incluimos el concepto de bioseguridad, que son todas las medidas estratégicas para minimizar la aparición de las enfermedades en nuestros animales. ¿Y qué aparece acá dentro de la bioseguridad? El concepto de buenas prácticas. ¿Buenas prácticas dónde o desde dónde? Desde el corral hasta la mesa. O sea, ahí hay un montón de pasos y de tiempo que tenemos que dedicar para que todo funcione correctamente. Cualquier problema que aparezca desde el corral hasta que el alimento está en la mesa puede llegar a producirnos un problema muy grave. Por eso hablamos siempre de alimentos seguros. Estamos produciendo alimentos y tenemos que brindar seguridad al consumidor. Y esta es la triada de la prevención. Bioseguridad, fundamental, que ahora vamos a hablar un poco de eso, que tiene que ver más que nada con evitar que la enfermedad ingrese desde afuera. Después tenemos todo lo que son las buenas prácticas y el bienestar animal, ¿sí? Que hace que los animales, por un lado, se sientan cómodos, no se estresen, puedan producir. Y las buenas prácticas, como dijimos, para lograr alimentos seguros y de calidad para el consumidor. Y la vacunación, que es importante,
¿sí? Siempre vamos a tener que vacunar contra determinadas enfermedades según el tipo de producción al cual nos dediquemos. La bioseguridad entonces es esto, es la planificación, muy importante planificar, implementar un montón de medidas estratégicas para evitar que entre y se propague cualquier microorganismo desde afuera, ¿sí? Tiene que ser sencilla, tiene que ser completa, tiene que ser práctica y flexible. Estos son los 4 puntos que yo siempre insisto, que a veces nos metemos en planificar algo que no podemos adaptar después y no podemos llevar a cabo. Entonces hay que tener en cuenta que tiene que ser algo que se pueda implementar, si no, no sirve. ¿Cuáles son los componentes del sistema de bioseguridad? Hay un componente operacional, un componente estructural y un componente conceptual, ¿sí? Yo tengo que ir partiendo de lo conceptual, lo estructural, a lo operacional, que es donde yo voy a aplicar. Lo conceptual tiene que ver con la ubicación geográfica, el tipo de construcción al cual yo decidí hacer mi criadero, cómo oriento los galpones, qué barreras naturales utilizo y qué distancia, en el caso de que tenga alguna otra granja cercana, voy a elegir o voy a poder, ¿no? Porque a veces no hay opción, no tengo esta distancia y la tengo que mantener y bueno, no puedo modificarlo, pero dentro de todo, si yo tengo que empezar un emprendimiento, son cosas que voy a tener en cuenta. Y esta es las barreras naturales, que pueden ser cercos, árboles, cerco caminos. Fíjense, esto es algo industrial, pero para que ustedes tengan una idea, hay un espacio para que si hay animales fuera del cerco, ¿sí? Animales acá, no estén cerca del criadero. Con respecto a la estructura, yo puedo utilizar señalización, por ejemplo, para personas que vienen de otro lado, o de visita, o a conocer, o proveedores, o lo que fuera, una señalización de cómo nos manejamos, cuáles son los cuidados, si se puede pasar ahí, si no se puede pasar, el acceso restringido. Esto de el todo adentro, todo afuera, es muy importante. Si yo termino una producción, el vacío sanitario me va a permitir. El vacío sanitario es muy importante porque permite cortar con el ciclo de muchas enfermedades, ¿sí? Y de manejo de plagas también. Es muy importante. ¿Y cuál es el flujo de trabajo y de tráfico dentro de mi establecimiento? ¿No? Por ejemplo, acá hay un cartel donde dice que esta granja trabaja bajo estrictas normas de bioseguridad, que queda prohibido el ingreso a toda persona ajena al establecimiento, por ejemplo. Acá tenemos animales que están prácticamente al lado del galpón. Fíjense, no es lo ideal para nada. Bueno, acá hay un nido de algún ave dentro del galpón. ¿Sí? Esto ensucia, contamina, puede transmitir enfermedades. ¿Sí? Esta es una de las más problemáticas, la paloma. Es uno de los mayores enemigos porque transmite, bueno, muy eficientemente la salmonela. Entonces es muy importante el manejo de este animal, que no ingrese. Por eso todo lo que nosotros podamos hacer para evitar el ingreso de otras aves adentro del galpón es fundamental. Con respecto a la bioseguridad operacional, tiene que ver con el funcionamiento del día a día, cuáles son los procedimientos de trabajo. Esto tiene que estar, por más que sean 1, 2, 3 personas o 10, tiene que estar esto conversado, planificado. Si hay que producir, si hay que bañarse, se bañan, ¿sí? Si vienen, a veces hay personas que trabajan en otros criaderos, entonces hay que tener mucho cuidado. El lavado de manos, que ahora bueno ya es parte de nuestra rutina. Los pediluvios antes de ingresar a donde están los animales, esto es fundamental. Desinfección en el caso de que haya algún vehículo que ingrese. Cómo vamos a manejar la ropa y los equipos que vamos a usar. La calidad del agua. Vacunas, registros, control de plagas, manejo de desechos, son todas cosas que tienen que implementarse y esto es la bioseguridad.
Todo planificado y todo tenido en cuenta. ¿Mm? A veces yo, por ejemplo, digo, bueno, calidad de agua. Bueno, puedo hacer un análisis previo y decir, bueno, esta agua la puedo utilizar o no la puedo utilizar. Porque si yo no lo hago, empiezo a utilizar el agua y ya dediqué un montón de mi presupuesto a tener los animales, instalaciones, pero el agua, después empiezo a tener problemas, ya es tarde. Ya perdí muchísimo dinero y ya la producción no me sirve y tengo que evaluar de dónde, cómo hago un cambio de agua, qué tengo que hacer. Capaz que tengo que hacer un tratamiento que no lo puedo sostener. Entonces son cuestiones que yo tengo en cuenta. Bueno, voy a hacer el emprendimiento acá, tomo una muestra del agua a ver si esta agua es apta o no para consumo de mis animales. Y otra cuestión es la educación y las capacitaciones, ¿sí? Que yo puedo brindar a mi personal, como en este momento estamos así eh, tratando de capacitarnos para poder tener más herramientas. Vamos a hacer un corte acá y vamos a seguir con algunas medidas de bioseguridad.